Vamos a continuar con el peligro de la deserción espiritual, parte número 3. Ya la semana pasada quedamos en el verso 26 de Hebreos 10 que estamos viendo, donde hablaba y decía, porque si pecaremos voluntariamente, ¿cierto? Y se observa la característica, el carácter, el estilo de vida de una persona no regenerada. ¿Por qué? Porque si pecáramos, dice acá, voluntariamente. Ya voluntariamente es algo que nace en el corazón, algo que se planea, que se planifica para poder hacerlo. Ya eso es pecar voluntariamente. Una persona no regenerada se caracteriza por ser una persona que continuamente permanece en un patrón no quebrantado de pecado, continuo, deliberado. Entonces, cierto, se pregunta cuál es la diferencia entre eso y un cristiano. Un cristiano no tiene un pecado no quebrantado. Pecamos, pero el patrón es roto con la justicia. Pecamos, pero no es la expresión de la voluntad más profunda de nuestro corazón. ¿Ya? A eso se refiere, ¿cierto?, cuando se habla de pecar voluntariamente. En el cristiano no es algo que está profundo en nuestro corazón, no es algo que queremos hacer. Pero el no regenerado continúa en un patrón de pecado deliberado y voluntario. Es como éramos nosotros en nuestra vida pasada, ¿cierto? Donde pecábamos de manera voluntaria. Entonces la primera característica del apóstata, del desertor, es el pecado deliberado, un pecado continuo, una máquina de hacer pecado, una máquina para fabricar pecado. No se ha roto el patrón, simplemente continúa voluntariamente. Entonces la idea aquí es que los apóstatas han oído el Evangelio, ya lo han escuchado, saben que el camino está abierto, ven el acceso a través de la sangre de Cristo, reconocen el lugar santo, la presencia de Dios y están disponibles. Pueden entrar, pero en lugar de eso se dan vuelta y regresan al patrón del pecado. El segundo elemento con el que sigue lo encontramos en el versículo 26 del mismo Hebreos 10. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y ahí está la característica que estamos viendo aquí, alguien que tiene conocimiento de la verdad. ¿Ya? Hay personas, yo conozco personas que son muy conocidos, ¿cierto?, de la Biblia, de la palabra del Señor, pero no son cristianos. Hay teólogos que se dedican a estudiar la Biblia, pero no son cristianos, no son personas regeneradas. Entonces, esta es la característica, bien dijimos, que estamos viendo aquí. Alguien que tiene conocimiento de la verdad, le da la espalda y aún así se aparta de ella. Esas son las dos características, muy simples. Conocen la verdad, la rechazan por un patrón continuo de pecado. Y la verdad aquí, por cierto, se refiere al Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿qué tanto pueden acercarse estas personas? ¿Qué tanto se pueden acercar a Dios o al Evangelio o a Cristo? Y aunque usted no lo crea, se pueden acercar mucho, mucho. Estos desertores se pueden acercar tanto que usted no lo puede a lo mejor distinguir. No se puede distinguir un verdadero de un falso. Y pueden acercarse tanto que el mundo no los puede distinguir. Incluso hay algunos siendo perseguidos como si fueran cristianos por lo cerca que se han acercado, por lo cerca que están, bien digo, de Cristo. Es increíble, ¿cierto? Es increíble, hermano, que hay personas que los podemos ver y decir que son realmente cristianos, pero no lo son. No solamente seguidores de Cristo, pero no han sido regenerados. Externamente se identifican con la iglesia, se ven como cristianos y cuando alguien va atrás de la iglesia, cuando hay persecución, también va tras ellos porque no pueden distinguirlo. Y eso fue entonces también una realidad en esa época. Cuando perseguían a Cristo y a sus discípulos, ¿a Judas no lo perseguían o lo perseguían? A Judas también lo perseguían. Él también estaba metido entre medio de ellos. Y ese es un ejemplo, ¿cierto?, muy exacto de lo que estamos hablando. Él estaba al lado de Cristo, hermano, al lado.
Y es de lo que estamos hablando. Aquí hay personas que pueden estar en una iglesia, verse muy cristianos, verse muy santos ante nuestros ojos, pero no han sido regenerados, su corazón no ha sido cambiado. En el versículo 32 de Hebreos 10 que estamos viendo, escribiéndole a estas personas que están ahí en la orilla, ¿cierto? No han venido a Cristo, están en peligro de la deserción espiritual y en peligro del castigo más severo, que es el infierno, ¿cierto? El castigo que está para aquellos que desertan, para aquellos que se apartan del camino. El verso 32, pero traed a la memoria los días pasados. Él dice, ahora vean hacia atrás, en los cuales después de haber sido iluminados, y ahí está la palabra, después de haber sido iluminados. ¿Qué significa ser iluminado? Significa entender en la mente. ¿Ya? La persona escucha el Evangelio, escucha la palabra y es iluminado, entiende lo que están hablando. No dice convertido, sino que dice después de haber sido iluminado. Y después de esto dice, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Ahí está, ¿se fija? Fueron iluminados y aún así fueron perseguidos. Pero no eran cristianos. Estas personas no eran creyentes, pero conocieron el Evangelio en su mente y externamente se identificaron con la iglesia tanto que sufrieron la persecución que la iglesia sufrió. Algo torpe, ¿cierto? Ser penalizado por ser cristiano si usted no es un cristiano, ¿verdad? Por eso, hermano, es muy importante que nosotros podamos analizar nuestra vida cristiana, analizar cómo estamos caminando ante los ojos de Dios, porque no sea cosa que seamos uno de estos, que pensamos que estamos muy cerca del Señor, pero nuestro corazón no ha sido cambiado, no ha sido transformado. Vamos a ser perseguidos igual que la iglesia, vamos a sufrir como cristianos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el día de mañana, el que realmente es cristiano, como siempre lo hemos venido diciendo durante todos estos meses, el que es cristiano va a perseverar. Y la clave, ¿cierto? Acá es que el que no es cristiano deserta, se va, se aparta. A lo mejor lo vamos a ver muy cristiano, y casi ya se va al cielo, hermano, pero va a desertar, se va a apartar del Señor. Verso 33, por una parte ciertamente con vituperio y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros. ¿Se fijan? Llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Compañerismo, se identificaban con ellos, pero no eran. Simplemente porque usted se identificó con cristianos, usted recibió lo que ellos recibieron, el calor de la persecución, la tribulación, el problema que ellos también recibieron. Además dice en el verso 34 que ellos mostraron algo de ministerio también, porque de los presos, continúa diciendo, también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Espero que esté entendiendo, hermano, de lo que estamos hablando. Así de cerca estuvieron ellos, así de cerca, un paso. Se acercan tanto, se ven tan parecidos a los cristianos porque hacen las cosas compasivas que los cristianos hacen. Y se ven tan parecidos a cristianos a los ojos del mundo, que el mundo también los persigue porque se ven como cristianos. Y los persiguen junto al resto de la iglesia. Así de cerca están. Pero, ¿qué pasa con ellos? Retroceden. Y esa es la señal inequívoca, hermano. El falso va a retroceder. Tarde o temprano va a retroceder. Se va a ir, se va a apartar. Se va a aburrir de todo esto. Verso 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Se fijan? Ahí cuando termina el capítulo dice, pero. Hay un pero ahí. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Entonces se acercan tanto, pero no lo suficiente y retroceden. Y no es debido, cierto, a debilidad, no retroceden por debilidad o por ignorancia. Retroceden voluntariamente. De regreso al verso 26, si pecaremos voluntariamente, dice, ¿cierto? Entonces es de su propia voluntad el apartarse también. Esto es algo de primer grado, es planeado, premeditado, una deserción planeada.
Algunas personas se quedan cortas, ¿cierto?, de la salvación por la ignorancia. Otras por la salvación se quedan cortas de la salvación por la debilidad. Pero esto no. Esto que estamos hablando acá nosotros es algo voluntario, algo que está planeado, algo premeditado. Entonces tenemos dos opciones acá, hermano. Si usted opta por la opción 2, de la que usted entiende quizás y externamente se identifica por un tiempo al grado que la iglesia y el mundo piensan que usted pertenece y llegan a un punto de llevarlo a usted y llega hasta visitar a los presos, hacen lo que dijimos recién, hacen ministerio. Aún dice acá de los presos, se compadecieron, visitaron a los presos, fueron a darle comida a los necesitados a la calle, hicieron buenas obras, todo aquello. Entonces el mundo los persigue pensando que son verdaderos cristianos. Entonces si usted está así de cerca y se ve así de real y usted deserta, quiero que sepa algo, los resultados son aterradores. Vuelvo a decir, hermanos, debemos examinarnos nuestra vida cristiana, porque como dice acá, podemos estar muy cerca, pero a lo mejor no hemos sido regenerados, a lo mejor no hemos sido transformados. Yo sé que el Espíritu, ¿cierto?, nos da testimonio en nuestro corazón, en nuestra mente, de que somos realmente hijos de Dios. Pero esto, ¿cierto?, debe también llenarnos un poco de temor a nosotros, hermanos, porque la hermana Cindy también hablaba del quedarse, ¿cierto?, en el sueño espiritual. Y es algo similar, hermano, aunque el cristiano verdadero, como lo hemos venido diciendo, no va a perderse, pero sí se va a quedar en el sueño y se va a empezar a apartar del Señor. Y eso no es bueno. No es bueno, entonces debemos autoanalizarnos. En el verso 26 también, retrocediendo, número 1 dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora, hubo sacrificios y sacrificios por millones en el Antiguo Testamento, y si usted perdía uno, siempre podía retomar otro. Pero cuando Jesús murió, hubo un sacrificio. Y si usted rechaza el sacrificio, la ofrenda sacrificial de Jesucristo, mediante el cual Él abrió el camino a Dios, ya no hay otra provisión por el pecado. Eso es lo que nos enseña la Escritura, ¿cierto? Jesús es el camino, el único camino a Dios. Ya no hay más sacrificio, no podemos hacer más sacrificio nosotros para acercarnos al Señor. Tenemos línea directa al Padre. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que no tiene otra esperanza, no hay otro sacrificio, absolutamente ningún otro. Solo hubo uno. Y si usted rechaza a Cristo, no hay salvación en ningún otro nombre, ¿cierto? Eso lo dice en Hechos 4:12. En ningún otro nombre, no hay otro sacrificio. En lo absoluto, ningún otro. Entonces, como usted puede ver, hermano, esa es la razón por la que Hebreos 6 dice que si usted conoce todas estas cosas y las rechaza, es imposible que usted sea renovado para arrepentimiento. Cuando hablamos de la salvación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ha rechazado la única ofrenda. Eso es lo que dijo ahí, ¿cierto? En el verso 12. Él tuvo un sacrificio por los pecados y después de lo que Cristo hizo, Él se sentó a la diestra del Padre. ¿Por qué se sentó? Porque la obra estaba terminada, ya no hay más. Él se sentó a descansar al lado del Padre. ¿Por qué? Porque la obra ya estaba lista, ya estaba todo listo para la salvación de las personas, de los elegidos del Señor. Entonces, si rechazamos a Cristo, ya no hay sacrificio para los pecados. Morirá la persona en sus pecados. Entonces no hay esperanza para nadie. No hay sacrificio y solo hay una manera. El segundo resultado es juicio en el verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No hay sacrificio, pero hay un juicio. Observemos esta palabra, adversario. Es triste pensar en esto, hermano. Eran personas que entendieron el Evangelio, entendieron al Hijo de Dios, entendieron la sangre del pacto, lo que era, entendieron la obra del Espíritu Santo. Recuerdan que leímos recién que fueron iluminados, pero no fueron convertidos. Ellos habían visto las obras, las señales, las obras del Espíritu de Dios.
Estas son personas que externamente se identificaron con la iglesia hasta el punto en el que pudieron haber sido perseguidos por un lado y pudieron haber sido aceptados en la comunión para mostrar la obra de misericordia, ¿cierto? También a los prisioneros, a los necesitados, y así mostrar de forma exterior que eran cristianos, mostrar, ¿cierto?, una apariencia. Y así de cerca estaban, se veían como que pertenecían a la realidad, y en aquellos que más parecían ser amigos, terminaron siendo adversarios de Dios. Él los llama sus enemigos, sus adversarios. Es increíble, pero es cierto. Los que desertan, los que se van o se apartan del camino, a eso los llama adversarios el Señor. ¿Y qué espera para ellos? Una horrenda, ¿cierto?, expectación de fuego, de ardor en el infierno. Pregunta, ¿quién de todas las personas que vivió, jamás vivió, ¿cierto?, la historia de la humanidad, fue el que más se acercó a Cristo y desertó? ¿Quién fue? Recién lo vimos, ¿cierto? Recién lo mencioné. Judas. Él es el ejemplo vivo, hermano. El que administraba los dineros. El que una vez le dijo a Jesús, ¿cierto?, que por qué botaban ese perfume si lo podían vender y darle alimento a los pobres. Mostraba una apariencia, ¿cierto?, de piedad, como que él quería ayudar a los necesitados. Pero en el fondo él solamente quería echarle mano, ¿cierto?, a la bolsa, al billete, eso es lo que él quería. El infierno va a estar en su temperatura más alta para Judas Iscariote, porque cuando más cerca está usted, mayor es el nivel de responsabilidad y severidad del castigo. Entonces él dice, ustedes están esperando una expectativa aterradora de juicio, una furia, un fuego que consumirá a los adversarios. Y ese fuego es descrito en 2 Tesalonicenses 1 como una llama de fuego cuando Jesús regrese, dando retribución a aquellos que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el resultado es que ya no hay más sacrificio, solo juicio. Y eso nos trae el texto en el que comenzamos en el versículo 28-29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ese ya lo habíamos visto, ¿cierto? Entonces Dios va a tratar con usted de una manera más fuerte de la que jamás trató con alguien en el Antiguo Testamento, y eso lo vimos. ¿Por qué? Porque ya no habrá más sacrificio por el pecado, sino que los desertores serán consumidos en el infierno, hermanos. Siempre hemos dicho acá lo mismo, hay solamente dos caminos, uno al cielo y uno al infierno. Aunque hay personas que no creen en Dios, hay personas que no creen en el infierno y no creen en ninguna de estas cosas, ningún castigo. Personas que piensan que al morir solamente mueren y ya no hay nada. Es preferible, ¿cierto?, creer en un Dios. Y cuando muramos y estemos delante de Él, decirle que creímos en Él. Que si estamos en la presencia, porque todo el mundo estará en la presencia de Dios, hermano. Todo el mundo estará en la presencia de Él para condenación y para juicio. Entonces yo prefiero estar del lado de que lo conocí, ¿cierto? Y traté de hacer lo mejor posible por seguirlo. En vez de estar del lado de que lo negó y después de haber negado, estar delante de la presencia de Él. No me imagino, hermano, el castigo severo que ellos recibirán por negar al Hijo de Dios. Ninguno de los incrédulos del Antiguo Testamento, ninguno de aquellos que murió sin Dios en el Antiguo Testamento experimentará el grado de castigo que experimentarán aquellos que han rechazado el conocimiento de Cristo. Y también hay grados de castigo. En Lucas 12, 47 y 48 dice aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. ¿Ya? El que no se preparó, está hablando del siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a la voluntad de él recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará.
y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Si usted ha sido favorecido con el conocimiento del Evangelio, si ha sido iluminado por el Espíritu Santo, si ha estado cerca de las verdades del nuevo pacto, si ha estado cerca de la iglesia y en medio de ella, y en algún punto de ese proceso no creyó, le dio la espalda, despreció su señorío, negó su autoridad, quebrantó su mandato, caminó con sus enemigos y continuó en un pecado no quebrantado voluntario. Entonces le ha dado un beso a Jesús como el que Judas le dio. Y usted recibirá lo que Judas recibió, quien se fue a su propio lugar, el lugar al que Dios envía a aquellos que rechazan a su Hijo, aunque fingen tener afecto hacia Él. Aunque fingen, dice acá, tener afecto hacia el Señor. Estamos viendo, hermano, que hasta los falsos se pueden disfrazar. Pueden estar muy cerca de la iglesia, pero van a desertar. Pueden estar se parecen mucho a los verdaderos. Cuando se habla del trigo y la cizaña, ¿cierto? Conocemos ambos, el trigo es idéntico a la cizaña, idéntico. La diferencia es que el trigo lleva fruto, la cizaña es maleza. Solamente maleza no sirve para nada. Como dice la Escritura, solamente para echarla al fuego. El trigo no, el trigo lleva fruto. Entonces, Dios envía a aquellos que rechazan a su Hijo, aunque fingen tener afecto hacia Él. Ellos van directo al infierno. Esa es la diferencia, mientras que la muerte física de aquellos en el Antiguo Testamento pudo haber sido más traumática. Su experiencia en el infierno no será tan severa como la de aquellos en el Nuevo Pacto, los que rechazan al Hijo de Dios, los que rechazan el Evangelio. ¿Y por qué un castigo tan severo, dirá usted? Verso 29, porque pisotearon al Hijo de Dios. Eso es suficiente, ¿cierto? Para darle un castigo severo al que pisotea al Hijo de Dios. Entonces esto habla de Cristo, de su exaltación. Dios lo ha exaltado, le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre. Y es el nombre del Señor. Y Él ha mandado a que toda persona se doble la rodilla delante de Él. Este es mi Hijo amado, dijo, ¿cierto? En quien tengo complacencia. Escúchelo, a Él oíd. Cuando Él fue bautizado, ¿cierto? Y descendió el Espíritu como paloma y se posó sobre Jesús. A Él oíd. Ese es mi Hijo amado. Él se complace en su Hijo Jesús. Entonces el que pisoteare al Hijo de Dios o la sangre del pacto merecerá ese castigo. Y así Él nos llama a aceptar a su Hijo, a reconocer al Hijo, a creer en Jesús. Y si usted simplemente le da la espalda, lo pisa en términos de menosprecio y lo considera como indigno e inútil, y no digno de ser considerado, ni siquiera digno de ser levantado. Entonces usted ha menospreciado al objeto más digno y ha hecho que sea llamado indigno. Eso es despreciar, ¿cierto?, a Cristo, rechazarlo. Entonces usted ha hecho exactamente lo opuesto de lo que Dios demandó y por lo tanto usted ha manifestado el rechazo más severo y experimentará el castigo más severo. En un sentido ha hecho lo que dice Mateo 7:6, simplemente como cerdo ha pisoteado las perlas. ¿Se acuerdan de ese texto? Que dice que no le tiren las perlas a los cerdos. Esto es un pecado directamente contra Dios, hermano. Pisotear al Hijo de Dios, pisotear a Cristo. En segundo lugar dice, tuviere por inmunda la sangre del pacto. El Cordero perfecto sin mancha de Dios, quien derramó su sangre perfecta en la cruz como ofrenda y expiación por el pecado. Entonces literalmente se ha considerado como inmundo. Lo ha tratado como si no fuera nada, como si no fuera santo, como si no fuera sagrado. Y esto es significativo, hermano. Y al hacer eso usted ha menospreciado a Cristo. Y al menospreciar a Cristo, hermano, se está menospreciando el sacrificio, o sea, la obra completa de Él. Porque Él se subió a la cruz. Él derramó toda su sangre por amor de sus hijos, o sea, de sus hermanos. Él sufrió, fue encarnecido por amor. Todo fue por amor, ¿cierto? Y al despreciar al Hijo también se desprecia al Padre.
Y también se desprecia al Hijo al considerar como inmunda la sangre. En tercer lugar, en el verso 29, e hiciera frente al Espíritu de gracia. Entonces usted ha pisado la Trinidad cuando usted rechaza el Evangelio. El Espíritu es lo que hizo, es el que hizo la verdad comprensible. El Espíritu es el que iluminó la mente. Es el que a través de los dones espirituales permitió que el Evangelio fuera predicado con poder y eficacia. Entonces ha insultado al Espíritu, ha pisoteado al Padre, al Hijo y al Espíritu. Como resultado, se enfrentará a un castigo en el infierno. Y en el verso 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Lo dijo también en Deuteronomio 32, 35, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y de nuevo, Deuteronomio 32, 36, el Señor juzgará a su pueblo. Y después dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermano. Por eso debemos analizar nuestra vida cristiana, analizar nuestro camino, nuestros pasos, cómo estamos caminando ante el Señor. No vaya a ser cosa que desertemos un día, hermano. Que desertemos y que nos alejemos del camino del Señor. Entonces todo esto que estamos viendo vendrá sobre nuestra vida. Ya no quedará sino que una expectación de juicio que ha de devorar, ¿cierto?, a los adversarios. Entonces debemos tener mucho cuidado. Escuchemos la advertencia, porque si usted conoce la verdad y está alejándose de ella, está en peligro de caer en manos del Dios vivo, quien traerá el castigo más severo. El salmista clamó y dijo, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. Lo mismo podríamos decir nosotros, ¿cierto?, al Señor, que ilumine nuestros ojos. Que ilumine nuestros ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que nos desviemos, no sea que seamos ciegos espiritualmente, hermano, y nos desviemos del camino, del verdadero camino. Es un pasaje, cierto, muy trágico, pero debe ser predicado, aunque hemos considerado que aquellos que somos salvados, somos salvos porque somos elegidos por Dios. Aunque sabemos que somos elegidos, eso de ninguna manera minimiza la necesidad absoluta de clamar a la gente acerca de advertirles que si no lo hacen ellos entrarán en un castigo severo por su incredulidad. Ese es el motivo, ¿cierto?, de la predicación del Evangelio, hermano. Ya cuando nosotros le hablamos a alguien de Cristo, del Evangelio, le estamos hablando para que ellos puedan ser salvos. La obra bien la sabemos que la hace el Espíritu. Nosotros no podemos convencer a nadie de que se haga cristiano o de que acepte a Cristo. Eso es una conversión que viene directamente de Dios. Pero nuestra tarea es predicar. ¿Quiénes son los salvos? ¿Quiénes son los elegidos? No lo sabemos. Usted no lo sabe, yo no lo sé. Pero nuestra tarea como cristianos es predicar. Tan simple como eso, hermano. Hablar del Señor, de una salvación, hablar, cierto, de un castigo, hablarles del infierno, del castigo que está preparado para los que rechazan al Hijo de Dios. Entonces nos vemos obligados a ser fieles al Señor. Acérquese si usted no es salvo. Si usted es salvo, agradézcale a Dios porque Él lo acercó a usted. Y asegúrese de que si conoce a alguien en su vida y no está seguro de que han venido con un corazón sincero y una fe plena, y se le ha dado un sentido verdadero de responsabilidad moral, piadosa, y sus pecados han sido lavados y no están perseverando en la fe y son parte de la comunión, si no está seguro de que son salvos, entonces debemos llevarles este mensaje a aquellas personas. Hay personas que están equivocadas, hermanos, están siguiendo un camino equivocado. Hay muchas iglesias que están equivocadas. Muchas veces no podemos hacer nada, hermano. Ya, porque hay líderes, hay pastores que no se les puede decir nada. Prácticamente no se les puede corregir porque piensan tener la verdad, hermano. Nos podemos equivocar nosotros, nos podemos equivocar como iglesia. Pero hay una forma, hermano, de no hacerlo. Hay una forma de caminar de manera correcta. Y esa es caminar en la palabra del Señor, en la Biblia. Si predicamos, prediquemos la Biblia. No prediquemos nuestro testimonio. No prediquemos, aunque podemos, cierto, claro, contar a las personas de quién éramos nosotros antes y quiénes somos ahora. Pero
la verdadera predicación es la palabra del Señor. El Evangelio sabemos bien cuál es, ¿cierto? El Cristo muerto y resucitado para salvación, para perdón de nuestros pecados. Entonces en eso nosotros debemos basarnos, hermanos, en nuestra predicación. Esa va a ser la verdad. Y si estamos centrados en la Biblia, siempre vamos a ir caminando bien. Aunque hay, vuelvo a repetirlo, hay líderes, ¿cierto?, que aún así sacan textos de la Biblia para manipular a las personas, para manipular a la gente. Y esos tendrán un castigo también, hermano. Tendrán un castigo porque recién lo leímos, ¿cierto? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y una persona que engaña a la iglesia con la misma palabra, no quisiera yo estar en sus zapatos, hermano. No quisiera yo estar en sus zapatos cuando Cristo venga por aquel hombre, por aquella iglesia, por aquellas personas que siguen a pastores, que siguen a líderes, hermano. Porque hay gente también que sigue a líderes, siguen a pastores, y eso no es correcto, hermano. Nosotros debemos seguir la palabra del Señor, porque el pastor a uno no lo va a salvar. Yo no lo voy a salvar a usted, hermano. Dios es el que hace la obra en usted. Nosotros cumplimos el deber de guiar a la iglesia, de guiarlos a ustedes por el camino, de predicarles la palabra, para que cada día, ¿cierto?, ustedes vayan siendo mejores personas, mejores cristianos. Yo también, porque el mensaje también es para mí. Todo lo que estamos viendo también es para, es para toda la iglesia. Entonces debemos cuidarnos de eso, hermano, cuidarnos. Sí advertir a nuestras familias, a los que no son, a los que son inconversos, a los que aún no han llegado a Cristo, debemos hablarle del Señor, hablarle de Él, sin ningún problema. Y la obra, como le digo, la hará el Señor. Y si no son de Él, nosotros cumplimos con nuestra tarea, que era predicar el Evangelio. Así que tengamos cuidado, hermano. Hay un peligro, como dice el título acá, un peligro en la deserción espiritual. Y grábese eso, el cristiano verdadero persevera. Y la marca, ¿cierto?, del desertor es que un día se va a ir, un día se va a alejar y no va a volver más. Usted como cristiano, nosotros como cristianos, siempre les digo yo, a lo mejor un día nos podemos alejar de la iglesia, un fin de semana, 2 fines de semana, ya no venimos, que tenemos problemas, algo pasa con nosotros, nos hemos alejado del Señor, estamos enfriándonos. Pero no va a pasar más de eso, hermano, y usted va a volver porque va a sentir la necesidad de estar con el Señor. Pero ya si pasa mucho tiempo, ya es un cristiano descarriado, ¿cierto? Ya 6 meses descarriado, yo creo que muchos 6 meses, ¿cierto? Si podemos alejarnos, hermano, podemos entristecernos, deprimirnos, que ya no queremos nada, que estamos cansados, ya no queremos ir a la iglesia tampoco, siempre lo mismo, estamos desmotivados. Está bien, hermano, pero eso no dura para siempre. Eso durará solamente un tiempo. Y el deber de la iglesia, el deber de los hermanos es ver cuando el hermano ya se está alejando y no viene, el deber es visitarlo, el deber es preguntar qué está pasando, ayudarlo. Y si ya no pasa más allá del hermano, ¿cierto?, ya no quiere nada, ya no hay problema de nosotros, hermano. Se alejó, se apartó, y como dice acá, bien leímos, no debemos arrojar las perlas a los cerdos. Es fuerte, hermano, es una palabra fuerte. Entonces, cuidémonos de eso, hermano, y perseveremos. Tenemos la confianza, ¿cierto?, de que Dios está con nosotros y cada día perseveramos, continuamos y seguimos adelante. ¿Damos gracias al Señor? Muchas gracias, Padre, por tu mensaje del día de hoy. Gracias por advertirnos, Padre, del peligro, Señor, de la deserción espiritual, de alejarnos. Pero tú nos dejas claro acá, Señor. Tú nos dejas claro que hay cristianos que se parecen mucho a los reales, Señor. Pero el día de mañana se irán, se apartarán. Sufrirán persecución, como leímos acá en el libro de Hebreos. Sufrirán el despojo de sus bienes, los perseguirán. Pero el día de mañana van a desertar. Tarde o temprano se mostrarán realmente quiénes son. Pero los que realmente son tus hijos, Señor, van a perseverar hasta el final, hasta la muerte, Señor. Hasta la muerte por ti, si es necesario, Padre. Y el día que eso pase, Señor, estaremos directamente
en tu presencia. Por eso no debemos temer a la muerte, no debemos temer al día de mañana o a qué nos hará el hombre o la mujer, al cuerpo, al cuerpo, perdón, Señor, si el alma jamás van a poder matar. Y esa está segura en tus manos, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu está segura en ti, mi Dios. Muchas gracias, Padre. Bendice este lugar, bendice esta iglesia, bendice a mis hermanos. Y cada día, Señor, sigan perseverando, y cada día continúen en este camino, Padre. Si tienen debilidades en su vida, si están cansados, Señor, dales fuerza. Levanta sus brazos, Señor, en esta hora. Llénalos de tu presencia, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Dales esas fuerzas para continuar, para seguir caminando, mi Señor. Para que nosotros podamos poner nuestros ojos solamente en ti, Padre. Y cuando venga la dificultad, cuando venga la enfermedad, podamos descansar en tus brazos, Señor. Porque no hay mejor cosa que estar junto a ti, Señor. Antiguamente nuestros problemas eran difíciles, eran complicados, Señor. Pero el día de hoy, junto a ti, mi Señor, tenemos problemas, tenemos dificultades, pero descansamos en fe. Descansamos en fe, mi Señor, en ti, en tu palabra, en lo que tú has dicho, que no nos dejarás, que no nos desampararás, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días estarás con nosotros, Señor. No es necesario que te sintamos o no. Este camino es un camino de fe. Y por esa fe, Señor, yo creo que tú estás conmigo. Yo creo que tú estás con mis hermanos. Aunque no te podamos sentir, Señor, aunque no te podamos ver, aunque no te podamos tocar, esa es mi fe y esa es mi confianza, Señor, que tú estás a mi lado, que no me dejarás, no me desampararás. Y si algo me pasara a mí, a mi vida carnal, Señor, yo sé que estoy en tus manos, mi Señor. Gracias por todo esto, Dios. Tan maravilloso este camino al cual tú nos has llamado. Si la gente en el mundo, los inconversos, pudieran comprender, Padre, este camino precioso que tú, Señor, nos has trazado, con una gran recompensa al final del camino, que ellos pudieran comprender, Padre, vendrían aquí, vendrían a ti, Señor, vendrían a tus brazos, Padre. Ilumina sus vidas, sus corazones, transforma, Padre, a cada uno de los que a lo mejor no han llegado todavía a tu camino, Señor, en nuestra familia, nuestros hijos, Señor. Te pido por la vida de nuestros pequeños, Dios, que las guardes, que el día de mañana tú puedas salvarlos, Señor, salvar su vida, para que ellos puedan también, Señor, seguir este camino. Te rogamos por cada uno de ellos, Señor, porque están en un proceso de crecimiento. Y el día de mañana, Padre, tendrán que elegir. Ayúdalos, bendícelos cada día. Entregamos todo esto en tus manos, mi Señor, y te damos muchas gracias por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor, amén y amén. Gracias, Padre. Dios les bendiga.